Les damos un cordial saludo. Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, estamos iniciando nuestra programación para este día. Y bueno, para nuestro segmento Remodelando Nuestro Interior, contamos con la presencia de Luz Marina Dávila. Así es que le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta preciosa mañana que el Padre Celestial nos ha permitido. Muy agradecida, como siempre, infinitamente por tanto. Un saludo para todas las personas que siguen estas redes y para los radioescuchas de esta emisora Busco en Ti, donde estás no es el final. Suele suceder que vivimos en una constante búsqueda de cómo tener una mayor comodidad, y entonces buscamos a ese oficial de construcción para que vaya a nuestra casa, para que haga reformas con el deseo de tener esa plenitud, de sentirnos bien. Entonces un día miramos y decimos, no, hay que cambiar los pisos. Sin terminar de cambiar los pisos, entonces decimos para la próxima temporada, entonces cambiaremos la cocina, vamos a remodelar las paredes, vamos a cambiar las pinturas y todo ese tipo de cosas, deseando que cada reforma sea un complemento de bienestar personal y familiar, cosa que está muy bien hecho, el preocuparnos por eso. Pero también sería muy bueno que de la misma manera nos concentráramos en esas herramientas y valores que van remodelando nuestro interior. En anteriores encuentros hablamos sobre la identidad, sobre la confianza, sobre la honestidad, sobre la paciencia, y hoy hablaremos sobre el perdón. El perdón. Uy, esa palabra tan fácil de expresar, pero que es un tema tan profundo que lo debemos mirar desde el corazón. Un tema que va más allá de las teorías y de la psicología. Un tema que debe abordarse desde el ámbito espiritual. A diario nosotros escuchamos frases como hay que perdonar. Perdonar es recordar sin dolor. Hay que perdonar porque si no se perdona, el mayor perjudicado es el que no lo hace. Pero eso es una cosa que no es fácil de pensar cuando estamos pasando por una situación, ya que viene acompañada de emociones como la ira, como el dolor, con sentimientos de frustración, como ese sentimiento de pensar de que lo que está sucediendo no es justo. Y pensar constantemente en ese agresor. Cuando alguien te lastima, cuando alguien te hace daño, queda un sentimiento de fragilidad. Y detrás de esas capas de dolor, de cólera, de tristeza, de frustración, queda un sentimiento de vulnerabilidad. Y cuando nosotros pensamos en eso, entonces creemos que hay que hacer algo, todo lo que esté al alcance, para nosotros evitar ese sentimiento de vulnerabilidad que tanto nos atemoriza. Ese miedo a que esa situación se vuelva a repetir. Ese miedo a que otra persona vuelva a intentar hacerme daño. Ese miedo a reconocer que nosotros no somos tan fuertes como nosotros lo creíamos. Y está ese miedo latente a saber que estamos expuestos a que la amenaza vuelva y se repita.
Entonces, ahora veamos qué es el perdón. Es la acción de perdonar, es la indulgencia, es renunciar a la indignación y a los resentimientos que me causaron esa ofensa. El perdón no es una palabra mágica. No es solamente decir te perdono y creer que se va a sentir la cura ahí en ese instante. El perdonar es una de las capacidades más grandes del ser humano y quizás la más valiente de las acciones, en la medida en que se intenta lo aparentemente imposible. ¿Qué es? Que es deshacer ese hecho que ya se hizo y conseguir un nuevo comienzo donde antes parecía haber concluido todo. Algunos sinónimos del perdón son indulto, amnistía, condonación, absolución, gracia, clemencia. Entonces, llegamos a decir que el perdón es una decisión y que cada cual la toma. Es entender que el perdón no es un ritual y que no se reduce simplemente al hecho de dar un abrazo o de estrechar una mano y que ya todo pasó. No, el perdón no es un sentimiento. El perdón es un proceso que requiere de mucho trabajo y es estar consciente de que hay 4 fases por las que podemos pasar e identificar de qué manera estamos evitando el no perdonar. Y la vulnerabilidad es la que nos lleva a sentir que nosotros no somos capaces de perdonar. Es la vulnerabilidad que me hace crear un mecanismo de supervivencia de que si me ofendieron, esto no va a volver a suceder. Y la vulnerabilidad me lleva a defenderme como con una coraza de por medio. Entonces, recordamos que cuando nosotros percibimos una amenaza, el ser humano tiene formas de gestionarlo. Y vamos a ver unas de esas cuantas formas en que el ser humano gestiona ese miedo, esa amenaza. Y una de ellas es atacando. Cuando se sigue culpando, cuando se sigue recordando y cuando en el corazón hay deseos de venganza, no se ha perdonado. Cuando se considera como estrategia tomar partida, hacer lo mismo, creer que si yo coloco a la otra persona en la misma situación, entonces yo voy a descansar. Pero en realidad, lo que el ego me está diciendo es que yo ya no soy tan vulnerable, porque hice lo mismo a la otra persona, porque el deseo es que esa persona sienta el dolor que yo tal vez un día sentí. Entonces ahí nos damos cuenta de que ni hemos perdonado y que por ende estamos equivocados. La segunda de esas fases es estar paralizado. Con relación al perdón significa que yo no olvido. Es cuando una parte de mi vida se congela y ya no está en mí el deseo de vengarme de la otra persona o de hacerle daño, pero entonces no me desprendo. Y pasan 5, 8 y 10 años y yo estoy recordando el suceso de la misma manera. Entonces puede haber avanzado
en muchas otras situaciones, en muchas otras áreas de la vida, pero eso significa que tampoco he perdonado, porque la capacidad de gestionar el dolor se ha anclado en el tiempo. Una tercera fase es escapando. Al momento difícil de vivir esa situación, al agresor que le hizo el daño. Entonces, yo no perdono porque aunque eso ya no esté tan conscientemente dentro de mí, está ese miedo latente de que eso va a volver a suceder. Entonces, tampoco se ha perdonado, porque la falta de perdón hace que viva en esa constante búsqueda de señales que le indique que otra persona le puede llegar a hacer daño como la que la anterior le hizo o me hizo en el caso personal. A esto es lo que le llamamos paranoia, el vivir en esa constante búsqueda de que si me hizo, de que si viene, de que si otro, de que si me va a hacer lo mismo, y empezamos a hacer un montón de comparaciones. No es que si dijo esto es porque va por el mismo camino, y empezamos a emitir esas suposiciones. Entonces, esa es otra de las fases en la que me doy cuenta que no ha habido un perdón. Y la cuarta es el intento por agradar. En esta cuarta fase, el perdón se convierte en una incapacidad, ya no de la persona para perdonar al otro, o sea, al agresor, sino la incapacidad de perdonarse a ella misma, dejándose llevar muchas veces por las creencias o por los valores y pensando que si no perdona, entonces ya la mala es ella. Porque se nos hace creer un montón de cosas, de que si nosotros no hacemos esto, entonces sucede esto, y que si no lo hacemos, entonces ya pasamos a nosotros a tomar el puesto de ese agresor. Entonces, como no queremos tener ese sentimiento de culpa, entonces se hace de esa manera, pero se está haciendo de una manera equivocada, porque de verdad no hay un perdón sincero ni genuino, sino que se está haciendo bajo la presión de querer simpatizar con esa otra persona que hizo daño, pero dentro de su corazón está consciente de que no hay ese deseo de hacerlo, sino que muchas veces se hace o lo hacemos para que los demás se den cuenta de que sí estamos en una posición correcta. Entonces, es como cuando se forza, una relación por la amenaza. Entonces, empieza a simpatizar con el agresor para no sentirse vulnerable y para poder que ya no haya esa situación de posible daño. Entonces, aquí nos quedan estas 4 fases para que nos demos cuenta en cuál de ellas estamos y cuál de ellas nos lleva a no tener un verdadero perdón. Porque todos en alguna ocasión hemos tenido y hemos pasado por situaciones en las que hemos tenido que perdonar o por el contrario nos han tenido que perdonar a nosotros por el hecho de ser humanos. Entonces tenemos la capacidad de perdonar, aunque muchas veces la mente nos dice y nos hace creer que no es posible perdonar. Entonces estas 4 fases ya sabemos que son: la primera es atacando, la segunda es quedarse paralizado, la tercera es escapando y la cuarta es intentando agradar. Muchas veces la incapacidad de perdonar es proporcional. ¿Proporcional a qué? A la incapacidad de desconocer que dentro de nosotros hay una grandeza. Cuando yo me identifico con ese no perdonar,
es porque estoy desconociendo que nosotros tenemos una esencia y que es el puro amor. Y que el amor no emite juicios. Entonces, cuando yo decido no perdonar, soy yo la que estoy eligiendo esa acción porque creemos que no tenemos la capacidad y seguimos desconociendo y no nos hacemos conscientes de esa grandeza que hay dentro de nosotros. Y que es el ego el que es el único incapaz de perdonar porque se la pasa emitiendo juicios y nosotros le seguimos el juego y seguimos haciendo lo mismo. Entonces, muchas veces nosotros no nos concientizamos que lo que ocurrió y al dejarnos paralizar a nosotros es directamente a la persona a la que limita y nos hace seguir recurriendo siempre a lo mismo, de vivir en un círculo vicioso. Hoy digo sí perdono, pero mañana vuelvo y recuerdo, y mañana vuelvo y culpo, y mañana vuelvo y hago. Y entonces no llegamos a tener ese límite de mirar hasta qué punto debo llegar yo y debo dejar llegar a la otra persona en mí. Creemos que el perdón es un proceso mental, pero el perdón es algo que se aprende, así como se aprende las otras tareas de la honestidad, así como utilizamos la herramienta de la confianza y que los más beneficiados somos cada uno, los que hacemos práctica los que tomamos en práctica estas herramientas. Entonces, ¿qué es el perdón? Es la máxima expresión del amor. Perdonar más que un acto de misericordia es algo que nos beneficia a nosotros mismos y que lo hacemos porque nos libera, porque nos deja libres, porque ya no somos esclavos de estar pensando en cada momento en ese agresor. Entonces, si volvemos y miramos qué es el perdón, vemos que es algo que debemos practicar día a día. En Efesios 4:32 habla de ese perdonar y dice, antes de ser benignos unos con otros, sean misericordiosos, perdonándonos como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdonar, en definitiva, es restaurar las relaciones propiciando la paz, que es la reconciliación y la armonía. Hay 3 dimensiones de perdón. La vertical, que es el Padre hacia nosotros. La horizontal, que es el hombre con el prójimo. Y la intrapersonal, que es el perdón con nosotros mismos. Hay muchos versículos en la palabra que nos habla sobre el perdón. Y una de ellas está en Juan 1:9, donde nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, el Padre es fiel y justo para perdonarnos. Hay otra cita en Salmos 86:5, donde nos habla de que el Padre es perdonador y grande en misericordia. Entonces, si nosotros decimos que adoptamos el carácter de Cristo y que nos identificamos con Él, entonces es una tarea que debemos hacer nosotros también a diario. Me gustaría contarles, compartir una historia con ustedes y es la siguiente. Un día un maestro en el colegio le dice a sus alumnos que lleven papas y una bolsa. Cuando ya todos los alumnos estaban en el salón, el profesor lo que hace es decirles que en cada papa
la van a colocar el nombre de las personas por las que sienten rabia, las personas por las que les han hecho algo, por las personas que tienen un resentimiento, por las personas que los han herido y que los han ofendido. Entonces, cada uno de los alumnos comenzaron a marcar las papas y a echarlas en la bolsa. El profesor les decía que la terapia consistía, porque resultó siendo una terapia, entonces era cargarlas todos los días en esa bolsa, para todos los lugares donde estuvieran. Y fueron bastanticos días los que el profesor dio para esa prueba. Entonces cada uno echó en su bolsa el nombre de cada una de las personas que tenía en su lista. El recorrer con esta bolsa a cada lado, porque no la podían abandonar en ningún momento, se volvió un fastidio porque las papas fueron volviéndose pútridas por el clima, por el agua, por el sudor y por todos esos sistemas de estarlo cargando. Entonces iban perdiendo su textura y se volvía de una manera muy tediosa el tener que estar cargándola siempre. A medida que iban pasando los días, el peso se iba acrecentando más y el desespero de saber de que tenía que ir con esa bolsa a cada lado. Entonces, cuando el profesor vuelve y los reúne, entonces les pregunta cómo ha sido esa experiencia. Todos dicen que fue enriquecedora por un lado, porque los hizo entender de que todos podemos tener papas pudriéndose en nuestra mochila sentimental. Este ejercicio fue una metáfora de gran precio porque se dieron cuenta ellos el precio que se paga a diario por mantener el resentimiento por algo que ya ha pasado, por algo que ya ha sucedido y por algo que no puede cambiarse. Entonces, también se dieron cuenta de que la atención de cada uno estaba siempre dispersa por estar preocupado siempre por la bolsa y que no se le quedara en ningún lado. Entonces se dieron cuenta de que vivían más concentrados en la bolsa, en lo que había en ella, en cargarla, que en ejecutar las otras actividades que se tenían que desarrollar. Entonces se daban cuenta de que por esta razón se desatendían las situaciones importantes y lo que se debía hacer. Entonces, entender que el perdonar es dejar ir y quedarme en calma, alimentando mi espíritu, me libera de ataduras. El perdón nos quita esa amargura del alma y nos evita que nos enferme el cuerpo. El perdón es la actitud que más me revela y más me conecta con mi Creador, porque me identifico con Él en ese acto sobrenatural del perdón. El perdonar no es fácil cuando nos dejamos llevar por todo ese tipo de cosas que nos sigue diciendo el ego y que nos sigue diciendo la mente. Y muchas veces nosotros no vivimos el presente, no vivimos el aquí, no vivimos el ahora, no nos disfrutamos de todas las cosas maravillosas que nosotros tenemos por estar siempre concentrados ¿en dónde? En el pasado. Cuando perdonamos, el esclavo que nosotros liberamos es a nosotros mismos, porque nosotros somos esclavos de la situación por estar pensando en que el otro es el que tiene que cambiar y el otro no cambia. Entonces, el perdonar, el no perdonar y estar enfadado u ofendido por algo es como tomarse
una copa de vino y esperar que el otro se vaya muriendo lentamente. Entonces, si nosotros queremos perdonar, es de tarea cuestionarnos todos los días de manera interior y darnos cuenta de las razones porque al ego le encanta que lo traicionen, porque tiene a alguien a quien culpabilizar, porque tiene a alguien a quien responsabilizar y no hacernos nosotros responsables de nuestros propios actos y que somos los creadores de ellos. Entonces, la culpabilidad y el miedo son aliados y tienen otro más que es la mentira. Y la mentira se convierte en una adicción y de esa manera es que empezamos a engañar al otro, a decirle cosas que no deben hacer, que no deben ser. Y por eso es que yo voy llegando a ese estado de no perdonar, porque si las situaciones se vuelven repetitivas y soy yo la que debe colocar el límite, pero no lo hago, entonces soy yo otra vez la que debo estar en esa revisión para cambiar la conducta que me lleva a eso. El perdón tiene unos sí, y esos sí son los siguientes. El perdón es una decisión que nos lleva más allá de los límites de la personalidad. Entonces, si yo lo decido, yo lo hago, porque tengo grandeza dentro de mí, porque soy esencia pura del amor. El perdón es una actitud que si quiere estar dispuesto, se supone estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de los actos. Esto es como un resumen de lo que le estaba hablando anteriormente. El otro sí del perdón es entender que es un proceso que exige cambiar la percepción de lo que yo tengo, del momento ocurrido y de los sucesos que hayan sucedido. Es cambiar esa percepción. El perdón es una forma de vida que nos convierte en amorosos y creadores de nuestra realidad, porque cuando yo ya decido perdonar, yo me convierto en otro tipo de persona que no estoy concentrado ni concentrada en esos sucesos, sino por el contrario, ya quiero vivir y vivo de una manera diferente. El otro sí, el perdón, es experimentar ese sentimiento de dicha, de paz, de amor, que se le hace esa apertura en el corazón a todos esos sentimientos. Ya cambio el de cólera, el de dolor, el de frustración, el de soledad, etcétera, por el de dicha, por el de paz, por el de armonía, por el de reconciliación. Ahora veamos los no del perdón, porque así como hay sí, también hay no del perdón, de los cuales nosotros nos debemos hacer conscientes para poder que ese perdón sea sincero. Y un no del perdón es no justificar los comportamientos negativos. Otro es no hacer como que si todo va muy bien. Entonces empiezo a manejar la negación. No, es que todo me va súper bien. No, con él, bien, con ella. No, espectacular. Mientras que por dentro hay todavía sentimientos y raíces de amargura. Entonces ese es un no del perdón. Es que cuando yo diga, entonces signifique con los hechos, que ahí es donde está la honestidad. El ser congruente, el que lo que diga con mis palabras, de verdad lo demuestre con los hechos. Otro no del perdón es no adoptar una actitud de superioridad. Cuando estoy frente al agresor y siento que ya lo he perdonado, no debo sentir que yo quizás soy superior a él porque yo no he hecho las cosas que ha hecho él, pero que por el contrario, con el mero hecho de sentirme superior, ya estoy cayendo otra vez en algo en que no debo caer ni debo ser. Otro no del perdón es que no exige
que te sigas comunicando ni verbalmente ni físicamente con la persona a la que has perdonado. No es una obligación el tener que estar en esa comunicación con la persona. Si ya se practicó el don del perdón, porque el perdón es un don de Dios, entonces si no lo deseas, no lo haces simplemente por tener sanidad emocional. Entonces, otro no del perdón que se me escapaba era no querer aprobar a toda hora la conducta de esos seres que nos han causado daño, porque por obvias razones no es fácil hacerlo y no es lo más natural posible. Entonces, quedan muchas conclusiones para hablar sobre el perdón. Pudiésemos leer que en Proverbios 17:9, me esperan un instantico, lo busco. En Proverbios 17:9 dice que el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta el amigo. Entonces, esto quiere decir que no debemos cubrir esas faltas, sino por el contrario, hacerle ver a la otra persona que no está en lo correcto, pero tampoco andar divulgándola ante todo el mundo, porque para eso está la relación horizontal de la que se hablaba, que es el perdón del hombre con el prójimo. Entonces, la culpabilidad que sentimos cuando no perdonamos a la otra persona y pensamos que por el sacrificio y con el sufrimiento vamos a lograr despertar esa autocompasión, el ser víctimas, el sentirnos presas de ese dolor, pero no canalizamos de que es una actitud y que debemos cambiarla cada día. Entonces, cuando nos damos cuenta la condición de esas papas que tenemos en nuestra bolsa o en nuestra mente, entonces nos damos cuenta que se van deteriorando y por ende nos va deteriorando a nosotros también. Entonces, ¿cuál sería un ejercicio de los que podríamos hacer hoy? Mirar cuántas papas tenemos nosotros a las cuales todavía no hemos gestionado ese perdón. ¿Cuántas personas tenemos sin todavía otorgarles el perdón y seguimos de una manera resentida, recordando cada día las cosas sucedidas y nos volvemos a sentir incapaces de perdonar? Entonces, creo que hasta aquí hemos llegado hoy con el tema del perdón y nos quedan muchas herramientas para todos los días entrar en esa práctica y hacer uso de ellas. Y así como nos preocupamos que las demás cosas en nuestro exterior salgan bien, como cuando veo que me hace falta y me hace falta en el closet ropa y me voy hacia él y digo, hoy me surto de esto y de esto. Y cuando lo hago me siento con esa felicidad de que ya lo tengo. Que esto mismo suceda con nosotros al practicar estas herramientas que se nos dan a diario y que gestionemos en nuestra mente la forma de concientizarnos de cómo estamos a nivel espiritual. Nunca es tarde para empezar ese cambio y para reconocer las áreas en las que necesitamos una remodelación. Si alguna de las personas quiere comunicarse con esta emisora, lo puede hacer a través del número 310-606-2094,
que nuestro director siempre estará atento a todas las inquietudes que tengan cada uno. Entonces, hasta nuestro próximo encuentro y les deseo que tengan un feliz y bendecido día. Muchas gracias.